Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar en esta sesión con nuestra discusión del módulo de razonamiento. Y hasta este punto, pues hemos visto pues dos de las grandes tradiciones de pensar acerca del razonamiento, históricamente y en el transcurso y en el contexto de la inteligencia artificial. Además, también una breve paréntesis acerca del razonamiento inductivo y la inducción de aprendizaje. Ahora, el módulo que vimos, el razonamiento bayesiano, en la formulación que lo vimos, pues muestra claramente que pues las tres variables esenciales en el proceso de razonamiento son la interpretación, la intención y la acción. Y cada una de ellas se maximiza en cierto sentido con respecto a pues la información de las habilidades que se tiene para percibir el conocimiento que se tiene acerca del mundo, en el caso de la interpretación. En el caso de la acción, pues se pondera en qué medida las acciones satisfacen las intenciones con el costo o la capacidad de realizar las acciones. Y en el caso de la intención, pues se pondera en qué medida la intención es coherente con la interpretación, que es producto del mundo y el conocimiento, pero también entran en juego consideraciones subjetivas como las preferencias, los valores, los intereses de la gente. Y justamente en ese módulo es donde se vierte, digamos, la afectividad, que es todo el núcleo cognitivo que se orienta a cuál es la energía que se tiene para realizar ciertas acciones que se prefieren sobre otros. Y también ese es donde se juega el juego de la lógica afectiva, en la cual pues, se ponderan los beneficios de largo plazo con los de corto plazo, donde hay esa lógica inversa de las valoraciones afectivas y las emociones, y donde es posible que surja la voluntad. Pues, de acuerdo con toda la estructura que vimos con Piaget. Y estas tres variables esenciales, la interpretación, la acción y la intención, son sujetas de tres principios, como yo les llamo el principio de interpretación, que son fundamentales para pues sobrevivir, interpretar al mundo, el principio de la acción, que pues es esencial para actuar en el mundo de la manera que creemos más consistente, y el principio también de la toma de decisiones y la intención, en el cual nosotros actuamos, tomamos decisiones en el supuesto de que esas intenciones son consistentes con el mundo que nos rodea, pero también con nuestras valoraciones y nuestros intereses. Y todo este ciclo, pues vemos que en estos tres ciclos de la percepción, la acción y la toma de decisiones, hay un componente de incertidumbre que viene de las hipótesis que realizamos acerca del mundo y también las hipótesis que realizamos acerca de lo que son nuestros propios valores y intereses
Y en conjunto todo esto pues se revierte en la acción que hacemos en el mundo. Entonces ustedes pueden pensar que esto es un proceso que no se limita a los seres humanos, sino es también parte de la escala de la vida. Y por supuesto que en la medida que las especies animales tienen un sistema nervioso suficientemente desarrollado, pues obedecen a principios similares. Y en el fondo esto sostiene a la acción racional, porque la acción racional finalmente se dirige a pues, mejorar nuestras condiciones de vida y se dirige a sobrevivir. ¿Ok? Entonces esta ponderación que hay entre las expectativas que tenemos y el conocimiento, las interpretaciones que hemos del mundo y el conocimiento, es una ponderación que estamos siempre haciendo, y nuestro actuar final pues siempre es una hipótesis, actuamos de manera hipotética en el mundo. Y no hay un juez, no hay nadie externo que pueda evaluar si la decisión es la correcta y nos va a ir mejor o peor. O sea, el único juez realmente es la naturaleza misma, que es lo que pasa. ¿Sí? Y entonces ahí se ve la perspectiva de la racionalidad, tomando todo lo que hemos dicho en una perspectiva pues que se sitúa en lo social y en lo espacial y temporal, en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, en el corto plazo, pues yo ahorita y aquí, son mis intereses racionales. Y en el largo plazo, en el espacio, y es todos, en todo el espectro de la vida y en el largo plazo. Y tomar decisiones de este tipo racionales es un poco de voluntad, porque normalmente las decisiones racionales que tomamos, que son buenas para la especie o para la vida, no necesariamente son las mejores para nosotros en el plazo inmediato. Y ahí tenemos una vez más que aplicar esta lógica afectiva en que la tentación fuerte de actuar en nuestro beneficio propio en el yo ahorita se tiene que ponderar en relación al actuar para todos en el largo plazo, en todos lados. ¿Qué exactamente la voluntad? Es lo mismo que la voluntad, pero en un plano más grande. Y por eso, pues realmente resulta que de la misma forma que la acción más racional en última instancia es la que implica la voluntad, cuando uno tiene la voluntad de hacer algo y juega este valor, pues también las consideraciones de racionales más profundas son aquellas que tienen que ver con pues, la sobrevivencia de la vida en el corto y medio largo plazo, independientemente de que no sean las mejores en el corto plazo. Y pues lo más racional entonces es actuar de manera solidaria, y tomando en cuenta pues el bien de la naturaleza. Entonces es súper bonito. Por otro lado, también nos hace ver que pues realmente siempre estamos en esta incertidumbre del actuar y todo depende de nuestra capacidad de interpretar bien el mundo, de valorar bien cuáles son las acciones que satisfacen nuestras intenciones y de entender bien de dónde surgen nuestras intenciones en última instancia, que es algo más profundo y subjetivo. Bueno, entonces esto hasta ahorita. Ahora, vamos a dar ahora un paso más y vamos a ver la cuarta forma de razonamiento, que de forma explícita es la más reciente, aunque por supuesto está de alguna manera implícita en las formas de razonamiento que hemos visto ahora, y que se refiere a la aparición de la teoría de juegos y ver a la acción racional
como optimizar la decisión. Entonces aquí se parte hasta cierto punto de que hay una serie de decisiones que están sobre la mesa y entonces lo que hay que hacer es pues ver cuál es el plan, cuánto cuesta realizarlas y cuál es el beneficio que se obtiene. Entonces eso es lo racional, aparentemente, pero es un poquito más sutil que eso. Y aquí vamos a introducir a 3 nuevos personajes que ya conocen, bueno, son nuevos, pero que también están en el centro de la racionalidad y particularmente en la toma de decisiones. Y nuestros personajes para este capítulo son von Neumann, Alan Turing en el centro, una vez más, y Claude Shannon, que son 3 de las grandes figuras del pensamiento, y vamos a tratar de explicar por qué, desde mi punto de vista, ellos son los que juegan un papel central en la inferencia de toma de decisiones propiamente de manera explícita. Y en los 3 casos, uno de las escenarios en los que se estudia o se formaliza la toma de decisiones es en los juegos racionales. En particular en el ajedrez. Esto se hizo de manera muy explícita en la inteligencia artificial, aunque tiene antecedentes bastante profundos. Entonces, pues los juegos racionales se trata de tomar decisiones y tomar decisiones en función de las decisiones que puedan tomar otros agentes que pueden ser los adversarios, como en los juegos, o aunque se puede generalizar en espacios cooperativos a las decisiones que puedan tomar otros agentes en general. Entonces, ustedes saben que el ajedrez es un juego muy antiguo, que se dice que se inventó en la India, por un sujeto que se llamaba Sisa, y se lo fue a ofrecer al rey Sharam, quien estaba muy triste porque había perdido a un hijo en la guerra, entonces tenía una depresión muy grande y necesitaba algo para animarse, y entonces pues Sisa y le mostró el ajedrez y le gustó tanto al rey que se emocionó y poco a poco salió de la depresión. Y entonces le dijo a Sisa que le pidiera, que le estaba tan agradecido con él, que lo iba a recompensar con lo que él quisiera. Y le dijo Sisa, ok, muy bien, entonces déjame irlo a pensar. Y al día siguiente, un tiempo así, llegó y le dijo, pues mira, yo lo único que me quiero que me des es un grano de trigo por la primera casilla del tablero. El tablero tiene 64 casillas. 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, 16 por la quinta, y así hasta las 64 casillas. Entonces, la leyenda dice que el rey Sharam se puso muy ofendido, porque cómo era que después de que él había ofrecido una recompensa tan grande como la que él quisiera, lo ofendía pidiéndole algo tan pequeño. Y dijo, bueno, es todo lo que yo quiero, ¿no? Entonces ya Sharam ordenó a sus contadores que pagaran la deuda, y al día siguiente te fueron a informar que el trabajo de todos los matemáticos asignados al reino había calculado que el costo de pagar la deuda era algo así como 18 millones 446 mil 744 millones de millones de granos de trigo. Entonces, alguien muy ocioso, bueno, ustedes saben, pues es simplemente esta fórmula, ¿no? Es calcular la sumatoria
desde i igual a 0 hasta 63, de 2 a la i, pues es 2 más 4 más 2, 1 más 2 más 4 más 2 a la 63, y ustedes hacen esta suma, les da este numerito, que en términos del pago que tenéis que hacer correspondía algo así como 12,000 kilómetros cúbicos de trigo, llenos de granos de trigo, y alguien ha mencionado que es como hacer un silo de 10 metros cuadrados y llevarlo desde la Tierra hasta el Sol. Entonces el rey no pudo pagar, se enojó mucho con Sisa por haberle pedido tanto. No sabemos la suerte de estos personajes, pero da la idea del tamaño del espacio del juego, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos concebir de manera muy directa qué es jugar ajedrez en términos computacionales? Y como ya lo dijimos desde un principio de este curso, pues computar es evaluar una función. Entonces, siempre que hacemos una computación, se está evaluando la función. Y los juegos, por supuesto, no son la excepción. Entonces, ¿cómo podríamos formular de manera general la función ajedrez? Que correspondería, digamos, al conocimiento que tiene alguien que juega ajedrez en su mente. Entonces, más o menos sería una función como de este tipo. Aquí la vemos de manera discreta en esta tabla. Y en el dominio de esta función tenemos todas las posiciones posibles que pueden surgir en cualquier juego de ajedrez. ¿Ok? Desde la perspectiva de a quién le toca jugar. Y en esta columna, en el codominio, tenemos todas las movidas que se pueden hacer para ganar en cualquier posición del juego. Entonces, el jugador que sabe la función de ajedrez completa, pues lo que sabe es que para cada posición del tablero, sabe que la mejor movida para ganar es, por ejemplo, esta movida, la cuarta movida. Y por supuesto que tenemos que tener la enumeración de todas las posibles posiciones del tablero, y aquí tenemos que tener la enumeración de todas las posibles movidas del juego. Y esta tabla puede ser parcial, porque puede haber posiciones en las cuales no haya una movida para un jugador dado. ¿Ok? Que es la posición de ahogado, por ejemplo. Pero si lo pensamos con una función, es esencial que en esta tabla haya cuando más una sola celda marcada para cada posición, porque si no fuera así, no sería una función, sería una relación. ¿Okay? Entonces, este es el objeto que tiene un jugador de ajedrez en la mente. ¿Okay? Ahora, ¿de qué tamaño es esa tabla? Pues es grandísima, ¿no? Es infinita, digamos. Puede ser numerable si podemos enumerar a los tableros y las movidas, pero es una tabla muy, muy grande. ¿Ok? Ahora, como nosotros no podemos tener esa tabla en la cabeza, que es el jugador ideal, pues lo que hay es un algoritmo cuya ejecución tiene implícitamente a esta función. Digamos que es un algoritmo de jugar ajedrez que se tiene que ejecutar y digamos que su ejecución hasta el infinito, pues produciría la tabla. Digamos que eso es lo que sabe idealmente un jugador de ajedrez desde el punto de vista computacional. Entonces, para una posición dada, por ejemplo P3, si alguien tiene este conocimiento, ya sea porque tenga la tabla en su cabeza, que ya se lo sepa, o porque tenga una función, escoge la movida M4. Entonces, a eso se reduce jugar ajedrez, a tener esta función en la cabeza. Y de hecho, la inteligencia artificial a eso se reduce pues todas las acciones, a ejecutar la función que representa el concepto que está, digamos, bajo discusión. Entonces es fácil, ¿no? Bien fácil, ¿no? Así de sencillito.
Bueno, pero ustedes saben que siempre que se programa un programa de cómputo es lo mismo, porque todo programa de cómputo representa una función. Entonces, todo ese programa, todo programa pues, representa la función que nosotros, el conocimiento que tenemos del mundo, el concepto que tenemos acerca de un dominio para el que estamos haciendo un programa, pues lo representamos con una función y esa función es lo que programamos, básicamente. Ahora, ¿a quién se le ocurrió la primer programa que juega ajedrez en la historia? ¿A quién creen? Pues otra vez, Turing. Pues, aparece por todos lados, ¿verdad? Y de hecho se sabe que Turing ya discutía con sus cuates la posibilidad de hacer un programa que jugara ajedrez desde 1941, cuando estaba ahí en este centro de descifrar códigos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, pero por supuesto, desde aquel entonces no había computadoras capaces de correr el programa, y entonces Turing lo escribió en papel, el programa, como si él fuera la computadora, y se puso a jugar juegos. Durante cada vez que tocaba jugar, él hacía cálculos con lápiz y papel por media hora, guiados por el algoritmo. O sea, él no le ponía nada de creatividad, sino simplemente con el algoritmo, él hacía el cálculo, y cuando daba la media hora, decía, se acabó el tiempo, entonces la jugada que tenga en ese momento es la que emito. ¿Ok? Y de hecho se conserva un juego de 1952 jugado por Turing. Esto lo hizo en 1948. Y de hecho, se sabe también que Turing pensó en plantear el juego de limitación en base a la máquina de ajedrez, antes de proponer la prueba de Turing. Y la idea es, pues, que si las máquinas pueden pensar, pues el ajedrez es un paradigma del pensamiento clásico ideal, y podría ser eso, ¿no? Pero si una máquina piensa y juega ajedrez, si una máquina juega ajedrez, entonces piensa, que era la pregunta, aunque por supuesto es más complejo que eso, y por eso Turing se decidió por la prueba de Turing basada en el lenguaje y no nada más en el pensamiento abstracto. Ahora, paralelamente a Turing, Claude Shannon, ustedes han de hablar de Shannon, ¿verdad? Todos ustedes, ¿alguien de ustedes no ha oído hablar de Shannon? Bueno, o sea, Claude Shannon, quien creó la teoría matemática de la información justamente en 1948, en los 49 hizo un programa de ajedrez, una máquina de ajedrez, Shannon también. Y esta máquina era una máquina electrónica, mecánica, entonces podía jugar hasta con seis piezas de ajedrez, se podía programar, y con relevadores, con relays electromecánicos, podía decidirlo de movida en 150 operaciones. Y la maquinita respondía entre 10 y 15 segundos y decía, no, esta es la movida. ¿Ok? Y aparte tenía un elemento aleatorio, como está en la base de la teoría de la información. Y esto hacía que no necesariamente la máquina siempre respondiera ante el mismo tablero con la misma jugada, sino podía jugar otras jugadas. Aquí está la máquina de ajedrez de Shannon, y la pueden ver. Con Lasker, que fue el campeón mundial de ajedrez entre el 94 y 1920, entre 894 y 1921. O sea, que construyó la máquina. Interesante, ¿no? O sea, Turing la concebió en su mente, escribió en papel con un programa de una computadora digital. Shannon fue y construyó el aparatito electromecánico. Ahora, lo interesante es que en estos juegos lo esencial es tomar una decisión. O sea, en cada posición, lo que hace el jugador es tomar una decisión. Entonces, jugar ajedrez, como jugar otros juegos racionales, ejemplifica tomar una decisión, y aquí esta decisión se toma de manera maquinal, lo cual se hace diferente
a muchos estudios de teoría de decisiones, donde ya tenemos una decisión, digámoslo así, dada de antemano, y entonces nada más se trata de evaluar el costo de la decisión, como se hacen estudios económicos o de optimización, por ejemplo. Aquí se trata de todo el proceso, desde generar la decisión, evaluarla y tomarla. Entonces aquí digamos, ¿cómo juegan estas máquinas? ¿Cuál es la idea central histórica de estas máquinas? Y la historia se remonta a un algoritmo que se llama Minimax. Ustedes seguramente han oído hablar de Minimax. Bueno, esta es una historia, es un algoritmo que tiene una historia muy interesante en el pensamiento humano. Es un algoritmo en el que hay referencias desde principios del siglo XVIII, se empezó a hablar de ese algoritmo. También hay por ahí la línea de historia urbana de que el crédito original se le debe dar a George Babbage, quien hizo la máquina analítica. Ustedes recordarán Babbage y Ada y todo eso. Pero lo que sí es cierto es que hay un artículo de 1913 donde la idea de Minimax se aplica ya al juego de ajedrez por Zermelo, quien ustedes saben fue uno de los que propuso una de las formalizaciones de la teoría de conjuntos a principios del siglo XX. También estudió aquí. Y un punto fundamental es la prueba del teorema Minimax, que lo llevó a cabo von Neumann en 1928, que básicamente establece que para juegos de suma cero, ahorita vemos qué es eso, siempre hay una estrategia óptima de movida para cualquier jugador. Entonces, en 1908. Y luego, en base a eso, cuando von Neumann estaba ya en Princeton, allí en estudios avanzados de Princeton, junto con Einstein en un cubículo de al lado, y en otro cubículo estaba Gödel, y en otro cubículo estaba Oppenheimer, así el pasillo. Y ahí estaba von Neumann, y de hecho Turing estaba terminando su doctorado ahí también. De hecho, se dice que von Neumann le ofreció a Turing ser su asistente, y Turing le dijo, no, ¿qué te pasa? Yo me voy por vida. Se aproximó este economista que se llamaba Oscar Morgenstern, que era un economista y le interesaba la teoría de juegos, y platicó con von Neumann por el algoritmo Minimax, y que por era un matemático, ustedes saben, muy, muy importante, y escribieron juntos este libro que se llama La teoría de los juegos y la conducta económica, donde el centro de todo el razonamiento de la conducta económica está en el algoritmo Minimax, que evalúa las movidas que yo hago en función de las movidas que pueden, las decisiones que yo hago en relación a las decisiones que pueden tomar otros participantes. También Wiener, en el libro de cibernética de 1948, otra vez 1948, se dan cuenta, años después de la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron prolíficos en programas de pensamiento. Ya hemos visto varios que en el 48 al 50 se presentan. También en el capítulo de cibernética hay un capítulo de ajedrez dedicado a ajedrez, también pensado con Minimax. Y finalmente, Turing escribió el programa usando Minimax en 1948. Chamber son las iniciales de un colega de Turing con el que hizo el programa. Entonces, por eso se llama Turing-Champ. Son los dos amigos que estaban haciendo el programa en conjunto. Y por supuesto, la máquina de Shannon de 1949. Y desde entonces, Minimax fue la base de los juegos racionales automatizados. Entonces, piensen ustedes la historia, los nombres en la historia del pensamiento humano que pasaron por Minimax, así de interesante ha de ser. ¿Sí? Entonces, es una gran historia ese algoritmo. Aunque en realidad es muy sencillo. O sea, lo que hace Minimax es que es en un escenario competitivo entre dos jugadores, el problema, que en este caso es la posición del ajedrez, se modela
con una función de evaluación que básicamente estipula qué tan buena es la posición para un jugador, que al mismo tiempo es qué tan mala es para el jugador opuesto, si los puntos son balanceados, que eso quiere decir que son suma cero. Te digo un poquito más al respecto. Y viceversa. ¿Okay? Entonces, el punto es que yo puedo ver la situación y puedo evaluar esa situación. Y esa función de evaluación pues se computa mediante un algoritmo. Entonces, ¿cuál es la función de evaluación más sencilla que se les puede ocurrir para el ajedrez? Todos saben jugar ajedrez, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? ¿Son buenos? Sí dan para un partidito así de, ¿no? Bueno, pues saben mover las piezas. Y saben su valor, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería la función de evaluación más sencilla que se les puede ocurrir? Pues yo digo que es simplemente el valor de las piezas que tiene acumulado cada jugador. Entonces, en el ajedrez, por ejemplo, los peones valen 1 punto, los caballos y las alfiles valen 3, las torres valen 5, la dama vale 9, el rey vale 10. Digamos, es una, en general, es una valoración que se utiliza, ¿no? Pueden variar ustedes dependiendo de su criterio, pero digamos que eso vale. Y eso se debe a la potencia de las piezas, su capacidad de movimiento y pues su capacidad de amenaza y ataque o defensa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si alguien pierde un peón, entonces su evaluación de evaluación es uno menos que antes de tener el peón. ¿Ok? Sí. Entonces, el valor del juego en cada momento es el valor de las blancas menos el valor de las negras. Y este valor es el mismo para ambos jugadores, si se dan cuenta. Porque yo nada más veo cuántas piezas tiene los blancos y cuánto valen multiplicado por su factor de cada pieza. Para las negras hago la diferencia y me da un número. Si las blancas tienen mayor valor que las negras, esto me da un número positivo, pero si las negras tienen mayor valor que las blancas, esto me da un número negativo. Y mientras más positivo sea el número, pues quiere decir que blancas va ganando más, claramente, y mientras más negativo sea el número, negras va ganando más claramente. ¿Okay? Entonces, lo que es bueno para uno es malo para el otro y por eso es entonces, uno de los jugadores tiene que maximizar el valor de la posición, en este caso blancas, y el otro jugador tiene que minimizar el valor de la posición, que es negras, y por eso se llama el algoritmo minimax. Entonces, por ejemplo, vean esta posición. Esta es una posición de un juego real jugado entre Turo Champ, implementado recientemente, jugando contra Kasparov. O sea, Turo Champ es el programa de Turing que juega blancas y Kasparov, el campeón del mundo, juega negras. ¿Ok? Aquí el juego tiene poquitas movidas de haber empezado y se llega a esta posición. Entonces, si ustedes ven esta posición, vale -1 porque negras tiene una pieza de más, de las que valen 3, de alfil o caballo, pero tiene 2 peones de menos. ¿Ok? Entonces, si uno nada más la ve así, dice, pues, negras va ganando por poquito, porque ya ganó un caballo, con respecto a blancas, aunque ya perdió 2 peones. Ahora, esto no es cierto realmente, o sea, esta es una acción muy sencilla, porque ustedes saben ajedrez, ustedes saben que ya negras ganó el juego, irremisiblemente. O sea, la reina va a entrar aquí a esta posición y luego el caballo va a entrar a esta posición. Amenazando mate aquí y el ataque sobre blancas es decisivo. Entonces, aquí negras tienen mate en 3 movidas o algo así. Entonces, realmente, si ustedes toman en cuenta el conocimiento del juego de ajedrez, la función de evaluación es mucho más compleja de los puntos. Aquí tienen que ver
las líneas que se tienen, las posibilidades de ataque, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que la función de evaluación no toma en cuenta buscar hacia adelante. O sea, para hacer la función de evaluación es una fotografía de este tablero y, todas las variables tienen que hacerse en base a esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos movilidad de la reina blanca, movilidad del caballo, del otro caballo, movilidad del alfil, etcétera, que son, digamos, las cosas que tienen que tomarse en cuenta. Control del centro del tablero, ataque al flanco, que son cosas que podemos ver, un ejercista puede ver sin necesidad de buscar hacia adelante, que es el cálculo, que todavía no lo hace. Es una parte diferente del algoritmo Minimax. Okay. Entonces, aquí la función de evaluación realmente es como 1000 es menos 1000 más o menos 1.000.000, porque ya aquí negras ya ganó con seguridad, aunque la función más sencilla que hicimos vale nada más -1. Entonces, ustedes se pueden imaginar que para hacer estas funciones de evaluación se requiere gran conocimiento ajedrecístico, que vengan grandes maestros de ajedrez y vean la posición y digan, ah, por esto y por esto y por esto, tal, ¿no? Entonces, se hace un conjunto de condiciones y para todos los tableros posibles, de tal manera que sea posible evaluar, una vez que está definida esta función de evaluación, sea posible evaluar la posición y decir, esta posición vale tanto. ¿Okay? Entonces, en el centro del Minimax está la definición de la función de evaluación como una parte central al algoritmo. Ahora, para implementar el algoritmo, entonces ya contamos con la función de evaluación que se hace con conocimiento del dominio, por un experto, como les digo, y se hace un árbol de decisión donde cada nodo tiene un valor y cada nivel está asociado a un jugador que está en turno. Entonces, por ejemplo, en este caso, este nodo blanco quiere decir que blancas es el que jugador en turno. ¿Ok? Y cada una de las ramas es una de las movidas que legalmente puede tomar blancas, independientemente de si son buenas o son malas movidas, o sea, que puede tomar dadas las reglas del juego. ¿Ok? Y cada movida que él haga va a llevar a una posición donde el turno es de negras. ¿Todos conmigo hasta aquí? ¿Claro? ¿Sí? Entonces, esta posición, el nodo asociado tiene un valor que es el valor de la función, bueno, no es el valor directamente de la función de evaluación, es el valor del nodo. Ahorita vamos a ver la diferencia. Y luego, cuando negras tira, aquí tenemos una rama para cada una de sus movidas legales. Aquí nada estoy poniendo 2 para ilustrar el caso de manera simple. ¿Ok? De tal manera que un árbol de este tamaño, que se llama un ply, es la movida que tiene que hacer blancos, considerando la movida que tiene que hacer negras, que es un turno hacia adelante. Entonces, cuando yo estoy jugando ajedrez, yo veo que voy a mover. Y si soy un jugador mínimamente decente, tengo que ver cuáles las movidas que negras puede hacer ante mi movimiento. Entonces, si yo hago ese cálculo, entonces yo sé cómo voy a quedar una movida, un turno, la próxima vez que yo mueva. ¿Ok? Y por supuesto, soy un buen jugador, pues voy a hacer mi movida de tal manera que la movida que yo haga dentro de un turno sea una movida buena para mí. Y de hecho, pues un buen jugador no se limita a explorar un ply, sino puede explorar 2 o 3 o 4 para ver cómo quedaría dado que yo muevo, el negras mueve, después yo muevo, negras mueve, etcétera. Entonces, 4 plies son 8 niveles hacia adelante, porque un ply tiene la movida del oponente más mi movida. ¿Todo eso queda claro? Entonces, en Minimax lo que se hace es, se decide el número de plies que yo voy a ver. ¿Ok? Hacia adelante. Que de hecho puede ser variable. Y un programa de ajedrez puede decidir eso de manera dinámica. En el caso más básico, se decidía de antemano, y el caso más sencillo, pues es un ply. O sea, ¿cómo voy a quedar
en el siguiente turno, que es la condición más básica. Ahora, en este caso, los nodos de hasta abajo, los nodos que están al fondo de mi árbol, los puedo evaluar con la función de evaluación. ¿Ok? Entonces, yo sé que independientemente de las movidas, de manera absoluta, yo puedo aplicar la función de evaluación a los nodos inferiores. Entonces, supónganse que estoy jugando, me toca blancas, y este tiene 1 de valor. ¿Ok? Y este tiene -4. ¿Ok? Entonces, este nodo, el nodo negro, ¿qué tiene que hacer negras? Tiene que minimizar. Entonces, negras tiene que escoger el valor más negativo de todos los valores posibles. Entonces, negras escoge -4, porque minimiza. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que para blancas, un turno hacia adelante, este nodo vale -4. ¿Ok? Que es una posición buena para negras. Pero seguimos evaluando. Entonces, supóngase que este nodo también vale 1 y este vale 5. Es turno de negras, negras minimiza, ¿qué va a escoger? Pues 1, ¿okay? Porque minimiza. Entonces, blancas ya tiene los valores de sus dos nodos hijos inmediatos. ¿Y qué va a escoger si blancas maximiza? Pues escoge 1, escoge el lado derecho. ¿Okay? Así de sencillo. Es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, antes de ver esto, pues vean ustedes que una vez que tengo un nodo, como es un árbol, yo puedo entrar a la búsqueda en cualquier posición, y entonces yo podría empezar, cuando es turno negras, empiezo con negras hacia la cabeza. Este es el nodo raíz. ¿Ok? Y cuando voy bajando en diferentes niveles, pues este algoritmo que tengo que hacer, simplemente lo que tengo que hacer es llamarlo con el nodo raíz del jugador en turno, y lo único que tengo que saber si es negras o blancas para ver si ese nodo raíz es el nodo que le toca minimizar o le toca maximizar. Entonces, esta operación se puede hacer sistemáticamente tantos niveles de profundidad como uno lo desee. ¿Sí? Lo ven claramente. ¿Ok? O sea que la misma pieza de código que yo hago para esto, la parametrizo a quién es el nodo actual y si es blancas y negras, y con la misma función de evaluación, yo puedo recorrer todo el árbol, y puedo dar como parámetro también cuántos plies hacia adelante. Ahora, el problema es el tamaño del árbol. ¿Sí? Y aquí es donde viene el cuento de Sisa y Sheran a colación. Porque en el caso binario, de que sean nada más 2 branches, o sea, cada jugador tenga 2 movidas, la profundidad del árbol, pues aquí tenemos un nodo que es 2 a la 0, es un nodo, pero el nivel 1 tengo 2 a la 1, que es 2, y en nivel 2 tengo 2 a la 2, que es 4, y en nivel de n voy a tener 2 a la n. Y si yo pongo 2 a la n es igual a 63, ¿qué es 2 a la 63? ¿Ok? O 64 niveles, ¿no? 0 más 63 niveles. Entonces, quiere decir que si yo tuviera un juego de 32 niveles, 32 movidas por cada jugador, 64 en total, el árbol es como el árbol de las piezas del tablero de lo que le cobró Sisa a Sheran por darle el juego. ¿Sí? Y ese número es muy grande. Ese número
tiene un costo, y ustedes saben de su curso de teoría de algoritmos, que la complejidad de algorítmica de un árbol es R a la N, donde R es el nivel de ramificación y N es la profundidad del árbol. ¿Ok? En el ajedrez se dice que en promedio, en una partida de ajedrez jugada por gente que tiene conocimiento del juego, o sea, buenos jugadores, en general uno tiene en promedio 30 movidas posibles en cada posición. Eso es bien difícil de estimar, o sea, imagínense, ¿no? Y consideren que un juego de grandes maestros de ajedrez en realidad más o menos duran de 50 jugadas movidas por cada jugador, o sea que son 50 plays, o sea, 100 niveles por los dos. Entonces quiere decir que el número de posibles movidas que se pueden hacer o tableros a los que se pueden llegar en un juego de ese tipo con 30 factores de ramificación y 100 de profundidad es 30 a la 100. Y alguien por ahí ya se le ocurrió decir que ese número es más grande que el número de átomos que se estima que hay en todo el universo. O sea que es algo grandísimo. Parece que fue Simon, de hecho, en su artículo del 56. Entonces, algo hay que hacer al respecto, ¿no les parece? Porque incluso con niveles muy bajos de búsqueda, de todas maneras, esto crece muchísimo. Entonces, aquí viene una técnica para optimizar Minimax que se llama el recorte alfa-beta, que consiste en la observación de que si ya sabemos el tamaño mínimo o el valor mínimo o máximo de un nodo con respecto al jugador que minimiza o maximiza, entonces es posible no hacer búsquedas innecesarias cuando el valor ya no puede cambiar. Entonces supóngase, por ejemplo, que estamos en una búsqueda, otra vez, blancas es el primer nivel y negras es el rojo, y supóngase que ya se evaluó todo este árbol, que tenía aquí 5 y 3 en la función de evaluación, entonces el valor como negras minimiza es 3, y ya sabemos que por este lado tiene 3. Y por este lado, sabemos que aquí se llegó a un 2. Entonces, independientemente de lo que valga esta rama, como negras minimiza, entonces cuando más escoge el valor 2. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, necesariamente aquí, cuando ya hubo un 2, pues aquí o sea, lo que venga aquí como negras minimiza es 2 o menor o igual a 2. ¿Okay? O es menor o igual a 2. Pero blancas maximiza. Entonces, 3 ya es más grande que 2, lo máximo que esto puede alcanzar. Entonces, sin necesidad de evaluar más, blanca sabe que 3 es su mejor medida. Entonces, se recorta todo este árbol. Este árbol se recorta. Entonces, cuando yo voy recorriendo Minimax, puedo hacer el caso de esta comparación. Hay dos casos principales. Si estoy maximizando o si estoy minimizando. ¿Ok? Entonces, si estoy maximizando, pues entonces el recorte es simplemente si encuentro que esto es menor o igual al valor de maximización, pues descarto. Y si estoy minimizando, pues es la situación recíproca. ¿Okay? Si ya sé que tengo un número menor y este va a ser mayor, pues entonces ya me quedo con el número menor. O sea que dependiendo de quién jugador. Entonces, se puede hacer este recorte y resulta, de hecho, mucha gente trabajó en la optimización del recorte alfa-beta para optimizar los juegos. Y resulta que esto, estadísticamente, o digamos en general, puede reducir el valor a la n sobre 2. Entonces, en lugar de tener que analizar 3 a la 100 movidas, tendría que analizar 30 a la 50, que es muchísimo, es un ahorro grandísimo. Se dan cuenta que con esta optimización,
el pruning de este alfa beta, reduzco muchísimo el tamaño del árbol, que es el espacio de búsqueda, pero todavía 30 a la 50 sigue siendo muy grande. Pero este es el centro del algoritmo. Entonces, y esto es lo que hacen los programas de ajedrez. O hacían, hasta hace muy poco, me lo voy a aplicar ahorita. Entonces, básicamente, juegan Minimax, o sea, programas de ajedrez tradicionales. Y en general, los juegos racionales. Juegan Minimax. ¿Ok? Contiene un parámetro con el número de jugadas hacia adelante, el cual en los programas más avanzados es un parámetro variable que puede depender de la función de evaluación. Ahora, se utilizan funciones de evaluación muy sofisticadas. Y de hecho, son secretas. O sea, se reúnen los que hacen el equipo, contratan o invitan a grandes maestros de ajedrez o campeones del mundo de ajedrez para diseñar las cuestiones de la función de evaluación, porque la función de evaluación es fundamental para tener un programa que tome decisiones de manera competente. Ahora, pero de todas maneras, esto es muy grande y entonces se definen heurísticas. O sea, heurísticas que son reglas de dedo que deciden simplemente expandir un árbol o no expandir. ¿Ok? Entonces, además de la función de evaluación que está dada, yo puedo tener además otras reglas asociadas que para ciertos nodos lo van a extender y ciertos nodos ya no lo van a extender, lo van a olvidar. ¿Ok? Y al igual de la función de la evaluación, las heurísticas, pues por supuesto, son decididas por los seres humanos y los programas de ajedrez tradicionales tenían un conjunto de heurísticas muy grande y el tipo de heurísticas pues tenía un impacto muy importante en el desempeño de los programas de ajedrez. Y aparte, por supuesto, se puede usar la librería de ajedrez. O sea, hoy en día toda la teoría de ajedrez que está en libros y libros y libros está en una base de datos ahí y simplemente se indexa por una forma, un hash o lo que sea, y entonces sabe para la jugada del libro cuál es la mejor jugada que el libro dice, ¿no? Todo esto está, digamos, en los programas de ajedrez. Y hay una pequeña historia ahí de los programas de ajedrez jugando con Minimax. Entonces aquí en la primera columna está el año, más o menos en que fueron vigentes. Aquí quién lo programó o cómo se llamaba el programa, cuál fue el logro del programa y cuál era su rating o nivel y o su capacidad de análisis. Entonces, el primer programa de ajedrez que ya se corrió de manera práctica lo hizo un que se llamaba Bernstein y jugaba 4 plays hacia adelante. ¿Ok? Y se tardaba 8 minutos, pero ya jugaba el juego. ¿Okay? Ahora, pero fíjense la fecha de 57. En 66-67 ya apareció un programa que pudo ganar un torneo. Y ya tenía un rating de 1242 y 1500. Ya platiqué la vez pasada los ratings, más o menos, cómo eran, ¿no? ¿Sí? Que es un jugador amateur muy básico. Ya para el 77-83 apareció este programa Bell, que ya jugaba a nivel de maestro internacional, jugaba 2203, pero fíjense lo que ya analizaba, 160,000 posiciones por segundo y 8 plays. O sea que veía 4 jugadas hacia adelante. Luego salió Cray. Cray es el nombre de la computadora. ¿Se acuerdan de las supercomputadoras Cray? Todo ese movimiento de supercómputo. Muchas de esas computadoras estaban probadas con este tipo de programas y ya para el 81-86 la Cray Blitz ya le ganó a un maestro internacional y yo jugaba ya 2600, que es nivel gran maestro internacional. Para 85-90 hubo una computadora que ya logró el nivel de gran maestro internacional, jugaba 2530, y ya analizaba 2 por 10 a las 5 posiciones por segundo. Para 1988 apareció ya Deep Thought de la IBM, ¿se acuerdan de esos
programas muy, hacían hardware especial para esos programas, y ya le ganó a un gran maestro internacional. Y este programa ya jugaba 2.745 de rating y jugaba 2 por 10 a las 6 posiciones por segundo. Es un chorro, ¿no? Ya 2.000. Ok. Y para el 96 ya apareció el famosísimo Deep Blue, que en su versión del 96 jugaba 100 por 10 a las 9 posiciones por segundo, con un hardware especializado, máquinas vectoriales. Piensa en la cifra, 100 por 10 a la 9. O sea, son 100,000 millones de jugadas por segundo. Ahora, con eso, Kasparov todavía ganó. Le ganó el match 4-2. Ganó Kasparov. Pero al año siguiente, en el 97, una nueva versión de Deep Blue que ya jugaba no 100, sino 200 mil millones de jugadas por segundo, ya le ganó a Kasparov 3,5 a 2,5. Y este programa, esta versión, ya jugaba de 6 a 16 plays, variable, o sea que el árbol iba buscando y decidía si exploraba más o no, y podía jugar hasta un máximo de 40 plays hacia adelante, o sea, 20 movidas hacia adelante, 20 posiciones hacia adelante. Y aquí fue cuando ya Kasparov, pues ya se supo que las máquinas siempre le iban a ganar a los seres humanos. Y luego ya vinieron estas historias nuevas de hecho hay un torneo de máquinas de ajedrez, que juegan máquinas contra máquinas, ya los seres humanos no tienen nada que hacer ahí. Entonces, 2011 a 2013, el Houdini, el campeón mundial, ya jugaba 3,406. Y Cómodo, del 13 al 15, ya jugaba 3,408. Y luego Stockfish, que era el campeón mundial hasta el 2018, ya jugaba 3,443. Okay. Y lo interesante es que bajó el número de movidas, jugaba 35 millones, comparado con los 200,000 millones de Deep Blue, pues ya jugaba nada más 35 millones de jugadas por segundo, con un rating mucho más alto, lo cual quiere decir que durante estos años se mejoró muy notablemente la formulación de las funciones de evaluación y las heurísticas, además de que ya era posible darle a los juegos de ajedrez las bibliotecas de toda la teoría ajedrecística, y entonces empezaron a ganar. Entonces, esta es la historia, ¿no? Ahora, cuando se inició la inteligencia artificial, Simon, el que escribió el programa de Logic, el Logic Machine y el General Problem Solver, escribió un artículo que se llamaba La racionalidad limitada, donde él secundaba la teoría, o sea, la inteligencia artificial en teoría de juegos, usando explícitamente el algoritmo Minimax, y proponiendo que lo que los seres humanos hacíamos era jugar Minimax, realmente, nada más que el desempeño se limitaba simplemente por nuestras capacidades de recursos mentales, nuestra capacidad de memoria y nuestra velocidad de cómputo. Y entonces, ser racional era tomar decisiones bajo el modelo de la teoría de juegos, utilizando Minimax, pero con recursos limitados. Y mucho del el impulso inicial de la inteligencia artificial teóricamente fue ese. Entonces, por eso es la racionalidad limitada. ¿Okay? Claro que ese programa pues requería que las interpretaciones ya se fueran dadas y las acciones se ejecutaran de manera automática y se concentraban nada más en el módulo de la toma de decisiones, que fue la limitación de ese programa original hasta cierto punto. Y aquí la inteligencia artificial se separó de la teoría económica
Porque la teoría que hicieron von Neumann y Morgenstern para la base de la toma de decisiones en el mundo de la economía, la estrategia militar, etcétera, asumía un mundo perfecto, un modelo ideal en el cual pues era un problema matemático. No había una limitación de recursos, sino se asumía que, había conocimiento completo del mundo y capacidad de cálculo infinita para tomar las decisiones. Entonces, en eso se diferenció la teoría económica de la inteligencia artificial en ese sentido. Y esto viene a colación porque es muy interesante con los juegos, los juegos de ajedrez, que se pueden, por lo que se ha platicado, en esta historia, pues se ve como muchísima de la investigación tenía que ver cómo optimizar y hacer más poderosas tanto los algoritmos, las heurísticas, las funciones de evaluación, como las máquinas mismas. O sea que muchos de los avances de Harvard estaban inspirados en poder procesar esos algoritmos de manera eficiente. Entonces vinieron de la par y fueron mucho más poderosos. Pero a la luz de lo que hemos platicado, pues es muy interesante analizar cuál es la diferencia entre la competencia humana y las competencias de las máquinas. Entonces se dice que Kasparov analizaba 10 posiciones en 3 minutos. Comparada con las 200,000 millones de posiciones que analizaba por segundo que analizaba Deep Blue en la versión que le ganó. O sea, que se está haciendo algo muy diferente. ¿Ok? Y el máximo rating que Kasparov llegó a tener en su vida, cuando estuvo en su pico ajedrecístico, fue de 2,851. Que comparado con lo que gana ahora, pues ya es muy limitado. Y el máximo rating humano, la última vez que chequé, registrado en la historia, es 2,862, que corresponde a Magnus Carlsen, que es el campeón mundial actualmente. Entonces, como ven, hay el rating humano, la competencia humana se quedó limitada, pero definitivamente el esfuerzo, lo que hacemos unos y otros es muy diferente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo distinguimos? O sea, ¿qué nos dice aquello de cuál es la diferencia entre que juegan las máquinas, cómo jugamos los seres humanos? Y aquí hay otra pregunta. Cuando los seres humanos tomamos una decisión, creemos que realmente la tomamos, ¿no? Es decir, ejercemos nuestro libre albedrío. ¿Ok? Entonces ustedes, cada vez que ustedes toman una decisión, ejercen su libre albedrío. ¿Sí? Porque uno podría decir que sus decisiones están condicionadas por toda su circunstancia genética, por toda su educación, por todas sus experiencias en la vida, y que realmente, cuando toma una decisión, pues es una ilusión. Y no solamente la decisión de jugar ajedrez, sino cualquier decisión que tomen en su vida. ¿Okay? Ahora, lo importante es que si nosotros vemos estas máquinas de ajedrez, ¿toman una decisión o está precondicionada por el programa? Porque piensen ustedes que el programa de ajedrez es esta función, esta tecla que vimos al principio, que tiene el dominio de todas las posiciones, en el codominio tiene todos los posibles valores y es una función. Entonces, realmente tomamos la decisión, si el objeto es una función, podemos tomar una decisión o estamos precondicionados. ¿Sí? Bueno, pues así directamente, si realmente el conocimiento se representa por funciones matemáticas, dado que las funciones asocian a cada argumento además un valor, pues realmente no se toma ninguna decisión. Entonces no hay libre albedrío. Entonces algo diferente tiene que pasar. ¿Okay? Aunque por supuesto ustedes pueden estar muy contentos como Laplace. Ustedes recuerdan a Laplace, ¿no? Ya les hemos platicado de él. Que pensaba que el libre albedrío es una ilusión y que todo está perfectamente determinado. Y se acuerdan la estipulación de Turing,
de que las predicciones de una máquina de Turing son más precisas incluso que las precisiones que el sistema contemplado por Laplace. Entonces, las máquinas en ese paradigma no toman decisiones. Están precondicionadas. Lo cual es muy importante para la discusión ética que hay hoy en día acerca de la inteligencia artificial. Si las máquinas pueden tomar decisiones de manera autónoma y probablemente tenemos que ponderarlo en base a esto. Entonces, cuando Kasparov perdió contra Deep Blue, se enojó, dijo que le hicieron trampa, pidió que le dejaran ver los logs, quería asegurarse de que no hubiera un cuartito donde Deep Blue calculaba y luego había un conjunto de grandes maestros internacionales que decidían qué era lo que jugaba, etc. Y finalmente ya se convenció de que pues efectivamente sí había la máquina, había perdido. Y entonces él mismo, de hecho fue muy activo en esta cruzada, dijo, bueno, entonces la inteligencia artificial ya no nos importa tanto que las máquinas les ganen a los seres humanos, porque sabemos que sí les van a ganar por simplemente fuerza de cálculo, pero la pregunta se tiene que reformular de una manera más interesante. Y lo que Kasparov propuso es que ahora el reto de la inteligencia artificial, o sea, parafraseando a Turing puso que las máquinas jueguen en 50 años. Kasparov dijo, lo interesante ahora, la meta es que las computadoras jueguen como juegan los seres humanos. Ok. Y por todo lo que sabemos, pues todavía eso hay una distancia muy grande. ¿Verdad? Bueno. Entonces, ¿qué hace el jugador humano? Pues tenemos aquí un ciclo que se involucra el aprendizaje, percepción, usamos la memoria y análisis. ¿Ok? Entonces, el jugador humano intuitivamente percibe y utiliza la memoria de manera muy intensa, pero analiza poquito, porque pues Kasparov analizaba 10 jugadas en 30 segundos, en 3 minutos. ¿Okay? O sea que lo que se busca hacia adelante en el ajedrez, de hecho hay estudios muy interesantes acerca de esto, es bastante poco comparado con el esfuerzo. Es un esfuerzo limitado, pues los seres humanos somos muy limitados en eso y definitivamente es muchos órdenes de magnitud menor que lo que hace la máquina. Entonces hacemos poquito análisis, pero lo que hace es, una vez que movemos y jugamos, aprendemos y eso incide de alguna forma, podemos especular en la percepción, en la memoria y en el análisis. ¿Ok? Y si contrastamos a Minimax, pues la percepción no cuenta para nada. O sea, ustedes pueden jugar con una máquina que está en un tablero de computadora virtualmente y realmente la percepción es una cuestión de la interfaz muy limitada. La memoria juega un rol muy limitado, tal vez en los últimos juegos en los últimos modelos que pueden tener memoria de los libros de ajedrez, entonces pueden tener se le puede codificar la historia de las partidas, las movidas, y posibilitar algo de estrategia, pero realmente muy poco, y realmente, pues, es análisis todo lo que estas máquinas hacen. Porque en esos 200,000 millones de jugadas por segundo, pues lo que pasa es que se desarrolla, se desenvuelve el árbol de Minimax, tomando en cuenta las heurísticas, a un nivel de profundidad muy grande, y de eso surge la decisión de los juegos para jugar. Y pues realmente no aprenden nada, o sea, o aprenden muy poquito, porque si se dan cuenta de los elementos que dijimos de Minimax, a menos que se modifique la función de evaluación dinámicamente, o se modifiquen dinámicamente las heurísticas, aprenden muy poco. De hecho, hay un programa de damas que escribió Samuels también por ahí de esas épocas, que sí modificaba de una manera muy básica la función de evaluación para damas y aprendía. Fueron los primeros modelos de aprendizaje. Pero realmente vemos que no es muy natural en estos modelos, que explorando Minimax no es muy claro saber cómo ganar un juego incide en que el programa de manera autónoma vaya y modifique sus heurísticas y vaya y modifique su función de evaluación. No es natural. ¿Okay? Entonces hay estas
diferencias muy grandes. Pero mucho de esto cambió hace muy poquito tiempo con un programa que se llama AlphaZero. Y este programa utiliza para aprender a jugar ajedrez redes neuronales profundas convolucionales, de las que ya hemos hablado, anticipado un poco. Utiliza aprendizaje por refuerzo. Y el único conocimiento que se le da de ajedrez son las reglas del juego. O sea, lo único que tiene codificado es cómo se dan las piezas. Y el programa juega contra sí mismo. O sea, hace una movida y se pone como si contrario, hace una movida que se pone como si contrario, y lo hace de manera sistemática, pero no utiliza Minimax para buscar. Porque de hecho Minimax requiere conocimiento del juego. Requiere conocimiento del juego, tanto en la función de evaluación como en las heurísticas. AlphaZero no utiliza nada de eso. De hecho, utiliza una técnica de búsqueda estocástica que se llama búsqueda de árboles Monte Carlo, y que premia a la mejor posición, hace una búsqueda aleatoria y eventualmente premia una posición, y esa posición de alguna manera se codifica que es buena, y es todo lo que hace. Y este programa, si lo entrenan por 24 horas en una computadora de alta velocidad, jugando contra sí mismo, gana al mejor juego de ajedrez programado con Minimax, al Stockfish, por ejemplo. De hecho, hubo una gran polémica cuando AlphaZero le ganó a Stockfish, porque Stockfish no lo creían, decían que era por las supercomputadoras y quién sabe qué, pero finalmente también esa disputa se tuvo que resolver y quedó claro que AlphaZero sí ganaba, aprendiendo jugando contra sí mismo. ¿Y qué era lo que hacía? Y aparte, antes de hacer AlphaZero, sí hizo un programa que era el AlphaGo, que es este juego chino, que si no se han oído hablar de él, que también le ganó al campeonato chino, y nada más lo que se hizo fue factorizar las reglas del juego, y en lugar de que estuvieran embebidas, se pusieron por un buen módulo, y AlphaZero, el algoritmo de AlphaZero se pudo modelar para usar Go, el shogi, que es el ajedrez japonés, y el ajedrez. Entonces, nada más, con la misma técnica, y poniendo diferentes reglas, juega diferentes juegos, y en todos es el mejor del mundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace AlphaZero? Pues de alguna manera con jugar contra sí mismo y aprender por refuerzo, lo que hace es que en las redes convolucionales que tiene, representan que para cada posición del tablero S y cada acción M, o sea, cada movida, las redes neuronales producen la probabilidad de ganar para ese jugador, dado que él hace esa movida en esa posición. Eso queda implícito en las redes que están entrenando a través del juego. Y se lo pueden imaginar que es como inducir esta función que nosotros dijimos que era imposible de inducir, pero a través del aprendizaje por refuerzo y las redes y el entrenamiento de las redes convolucionales, es como si esta función que dijimos del ajedrez se hiciera explícita. ¿Ok? Pero aún más, como aquí tenemos nada más la jugada, como lo dijimos al principio, la mejor jugada para ganar dada una posición, aquí lo que hace AlphaZero es como llenar toda la tabla. De cuál es la probabilidad de ganar, dado que en la posición S, en la posición I, se hace la movida J. Entonces esta tabla ya no es una función, sino es una relación, donde estocásticamente el programa escoge la movida y por supuesto que tiende a escoger la movida mejor para ganar. Entonces esto es una mejora sobre el juego. ¿Okay? ¿Sí? Pero
una cosa muy interesante, bueno, aparte, AlphaZero reduce el orden de la búsqueda de 35 millones de jugadas por segundo que hacía Stockfish, el campeón mundial ajedrez de 2018, se reduce a 80,000 jugadas por segundo. A 80,000, que es lo que explora el árbol de algoritmo de búsqueda de Monte Carlo para hacer la parte de retroalimentación. Entonces, se baja, fíjense lo que se baja 3 órdenes de magnitud en la búsqueda del juego. Pero pasa algo muy chistoso, que AlphaZero cambia la estrategia de jugar y ya podemos decir que tiene algo de percepción, ya su memoria, si pues piensan que la memoria es como las redes transpuestas, las redes convolucionales, tiene algo de memoria, aprende, porque pues es el aprendizaje por refuerzo que está usando, y su modo de análisis se convierte en menos apremiante. Entonces se parece mejor, se parece más a un modelo de cómo juegan los seres humanos. Pero, aunque como juega contra sí mismo en un ambiente simulado, ¿saben? Esto lo podemos también pensar como un ejercicio puro, analítico, como se hacía en la lógica, porque no hay experiencia empírica. El juego nunca juega contra un ser humano, o sea, nunca hace nada que tenga que ver al mundo real, sino todo está dentro del juego. Y entonces es como si lo que hiciera AlphaZero es como calcular la cerradura transitiva de las movidas del juego de ajedrez y evaluarla, esa cerradura transitiva, y codificar ese valor en las redes convolucionales. Entonces parece mucho más, pero es, digamos, anómalo en el sentido de que un ser humano aprende empíricamente y este juego no, es simplemente jugando consigo mismo. Ahora, si volvemos a nuestro diagramita de abducción, toma de decisiones y deducción, entonces esto, lo que hemos introducido ahora es un módulo de memoria que, como el producto de la acción, se retroalimenta y hay información que va a la memoria, y al mismo tiempo que la máquina de aprendizaje informa la abducción o el diagnóstico, a la toma de decisiones y la deducción, también la memoria pues tiene que informar a estos módulos y tenemos este módulo adicional que no teníamos antes. Ahora, ¿pero qué clase de memoria es esta? Porque cuando nosotros pensamos en memoria, hay una idea de que tenemos memoria de habilidades o memoria motora o memoria perceptual, como andar en bicicleta o como jugar videojuegos, donde realmente estamos entrenando nuestra habilidad motora o nuestra habilidad perceptual. Pero no tenemos conciencia de que estamos aprendiendo. De hecho, las instancias de andar en bicicleta o de jugar, no las recordamos, sino simplemente se incorporan a una máquina que nos hace desempeñar mejor la función. Entonces, como las habilidades, aprendemos habilidades. ¿Okay? Y esto se distingue de la memoria conceptual, en donde nosotros guardamos el conocimiento que expresamos en el lenguaje natural, donde guardamos experiencias, anécdotas, donde cada vez que se registra algo en la memoria, yo lo puedo retribuir para poderlo explicar. O sea, sucedió un incidente en mi vida y cada incidente no lo uso para entrenar a mi habilidad, sino más bien lo guardo y lo puedo retribuir, lo puedo poner y puedo comunicar a través del lenguaje. Entonces, esta memoria conceptual es muy diferente de las memorias de habilidades y de hecho es propiamente lo que llamamos memorias. Porque cuando yo digo memorizó algo, pues lo puedo retribuir. ¿Ok? También los conceptos generales, si tengo el concepto de número, pues de alguna forma es un concepto que yo tengo en la mente y lo hago operativo. O los conceptos lingüísticos, si digo que es un león, pues yo lo puedo distribuir. Entonces, cuando hablamos de memoria así en general, pues hay que distinguir entre si estamos hablando de la información que tenemos para funcionar, para tener habilidades perceptuales y motoras, o estamos hablando de los conceptos particulares o generales de la experiencia, que son el conocimiento como tal.
Entonces, una noción muy importante, hablar de una memoria declarativa, es que ese conocimiento lo ponemos en nuestra memoria y lo podemos retribuir. Y las habilidades realmente no son memorias. La realidad, las habilidades son como máquinas que tenemos entrenadas para desempeñar mejor ciertas funciones. ¿Okay? Y eso es una cosa muy importante que hay que distinguir. Y una diferencia fundamental es que las habilidades no las podemos analizar. Yo puedo usar el conocimiento de las habilidades, pero yo no puedo analizar qué conocimiento tengo. Si a mí me preguntan, oye, ¿qué sabes cuando sabes andar en bicicleta? Ah, pues yo sé agarrar el manubrio, yo sé mover los pedales, yo sé poner los frenos, pero seguramente, o sea, el conocimiento que yo utilizo, lo que hace mi cerebro para que yo ande en bicicleta, causalmente no es la explicación lingüística que yo doy. Porque de hecho, la información para desempeñar la habilidad, pues es una información, digamos, que va a un nivel muy microscópico y se dirige a activar mis nervios, mis músculos motores, mi percepción, etcétera, etcétera, de la cual ni siquiera soy consciente. Entonces, la explicación que yo doy es una explicación a posteriori para justificar la acción, pero no es causal en la conducta. En cambio, la memoria conceptual sí es analizable. La memoria conceptual, yo puedo extraer los conceptos de memoria, puedo analizar el concepto del león, que es un mamífero, etcétera, etcétera, que caza, puedo hacer muchas cosas porque puedo analizar ese conocimiento. Entonces, estas dos son dos características muy interesantes que distinguen a lo que llamamos memoria de habilidades, que realmente no es una memoria, sino es una máquina de predicción y clasificación y acción, de la memoria conceptual, que sí es lo que en general llamamos que está localizado en la memoria. Entonces, ¿qué clase de memoria tiene AlphaZero? Por lo que les acabo de decir. Bueno, la máquina de AlphaZero aprende, pero guarda toda una memoria de habilidades. Es una habilidad, pero no guarda nada de memoria conceptual. O sea, AlphaZero nunca conoce un concepto de ajedrez, ni para aprender ni para usar, sino crea una habilidad completa. Entonces esto cambia nuestra concepción del ajedrez, que se pensaba como la máquina de... El ajedrez era la metáfora de pensar. Entonces resulta que jugar a buen ajedrez es una habilidad como andar en bicicleta. Entonces, claro que esto a un jugador de ajedrez muy picado le puede causar cierto shock, ¿no? Así, si realmente tienes la habilidad de jugar ajedrez, pero realmente no estás pensando tanto. Si no, claro, yo pienso cuando juego ajedrez, pienso la jugada, sí, pero piensas poquito, porque realmente cuando sabes jugar, y de hecho hay estos estudios que no nos va a dar tiempo de platicar aquí, pero realmente cuando un jugador ve el tablero, ya sabe mucho de lo que va a hacer. Nada más de verlo e interpretarlo, ya tiene idea muy clara de por dónde va a venir el juego. Y eso es lo que hace la diferencia entre un jugador amateur de un jugador experto. Que el jugador amateur ve el tablero y no le significa nada, y entonces tiene que buscar aleatoriamente casi que mover. En cambio, el experto sabe mucho. Entonces, AlphaZero convierte el ajedrez en una habilidad. Pero un buen jugador de ajedrez, aparte de que tiene la habilidad, realmente tiene conocimiento conceptual. Porque el jugador de ajedrez sí tiene la percepción del tablero, pero entiende los conceptos ajedrecísticos, los puede explicar y los aplica en su conocimiento y en sus decisiones. Entonces, todavía falta esa parte. O sea, AlphaZero no responde toda la pregunta. Y si vamos a nuestros principios de acción, de toma de decisión y de interpretación, y al principio de racionalidad, pues vemos que idealmente, para tomar una decisión, tomando en cuenta todo en conjunto, lo mejor es ponderar lo que nos da la percepción en la interpretación, que dependen de los esquemas perceptuales y la memoria de habilidades, que está metida, es una habilidad perceptual, con el conocimiento, que es la memoria conceptual, el conocimiento que tenemos en este caso del ajedrez, por saber jugar ajedrez, más el análisis, que es cuando pensamos propiamente. Es cuando yo veo si esta movida me lleva a tal posición, y si me tengo a jaque, o hay una combinación, etc. Entonces, de alguna manera digo, un buen ajedrecista, o en general, la mejor idea es tener esta percepción, esta ponderación, una vez más. El principio de racionalidad.
ponderar lo que logramos sacar a través de la percepción y nuestros mecanismos de interpretación básicos con el conocimiento que tenemos. Esa no es la mejor opción. Ahora, pero casi todo el conocimiento es implícito, porque nosotros no sabemos, nuestros esquemas perceptuales, no sabemos qué conocimiento tienen, y también nuestra memoria de habilidades es implícita, no la podemos externalizar de una manera declarativa. Y lo que hacemos de análisis es implícito, porque para poderlo conocer yo tengo que buscar, tengo que desarrollar mi árbol de búsqueda y solamente es explícito hasta que yo extiendo el árbol de búsqueda. Y lo único que tengo realmente explícitamente es mi memoria conceptual, que es aquello que tengo en la mente y a lo que pregunto y ya lo sé y lo puedo expresar. ¿Ok? Bueno, pues alfa 0 y la llamada inteligencia artificial de hoy en día, hecha en base a redes neuronales y aprendizaje por refuerzo, utiliza básicamente el conocimiento perceptual y la memoria de habilidades, porque no tiene representaciones declarativas y de hecho no tiene conceptos explícitos y tampoco en muchos casos implícitos porque pues, no explora el espacio de búsqueda. Ahora, es muy interesante que Alpha 0 es un programa con la nueva inteligencia artificial de redes neuronales y aprendizaje por refuerzo, que utiliza conocimiento implícito, porque con el algoritmo de búsqueda de Monte Carlo, de árboles, explora posiciones. Pero lo singular es que no lo hace a partir de conocimiento explícito, porque no tiene una base de conocimientos de conceptos ajedrecísticos. Entonces, en ese sentido, se queda corto, pero sí va más allá de los programas que nada más se dedican a, pues realmente, utilizar memorias, habilidades, o sea, habilidades y perceptuales y motoras sin tener un módulo de toma de decisión intermedio, porque pues si no tienes un modo de toma de decisión, pues de alguna manera la acción está predeterminada por la percepción y no hay toma de decisión realmente. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, los coches autónomos que con redes neuronales profundas correlacionan su percepción con su acción directamente sin que haya una mediación de un módulo de toma de decisión y por eso el coche autónomo se lleva a la señora. Cuando se le pone enfrente, pues si no se da cuenta, pues no trae más a colación. Entonces, aquí con esto nos quedamos con terminamos la historia de la del razonamiento en la inteligencia artificial y al final con la pregunta de dónde estamos ante las nuevas tecnologías disponibles en la inteligencia artificial. O sea, que son súper interesantes, esto de las redes profundas y el aprendizaje por refuerzo. Tienen un gran potencial. Ya vimos que son, en la parte de aprendizaje, realmente son resolver ecuaciones matriciales en base a información empírica, lo cual tiene muchísimas habilidades, pero si lo ponemos en contexto cognitivo, en relación a modelar las habilidades racionales de los seres humanos, pues nos da una idea de lo que aportan y en relación a las demás formas de racionalidad que hemos visto. Entonces, pues con esto terminamos este panorama de la racionalidad y vamos a retomar en la segunda parte del curso qué significa esto de de incorporar estos nuevos elementos de racionalidad en conjunto con las demás facultades. Incluyen el conocimiento, el aprendizaje y el lenguaje. Y hoy vamos a volver a revisar qué quiere decir esto de introducir la incertidumbre realmente en el mundo y en la toma de decisiones, introducir la incertidumbre en la racionalidad y vamos a
a pasar un poquito de esta visión que en última instancia es el cerebro bayesiano que hemos expuesto como este compromiso, el principio de acción, el principio de interpretación, el principio de acción, son realmente una visión bayesiana del cerebro. Lo vamos a llevar a un nivel más profundo con la noción de cerebro entrópico, donde todos estos procesos además están con un nivel de entropía que de hecho da el espacio para la toma de las decisiones libres, yo creo. Y de hecho es más profundo, da el espacio para la posibilidad de la vida mental. Eso va a ser parte de la segunda parte del curso. Por lo pronto, esta es la historia en las diferentes versiones que hay. Creo que casi todas las formulaciones de la racionalidad de la inteligencia artificial las pueden enclavar en las 4 aproximaciones que vimos. Y dicho esto, vamos a pasar ahora al módulo del conocimiento, que no hemos visto qué es el conocimiento. Tenemos otro módulo completo para eso. ¿Okay? Pero antes, entonces, el jueves tenemos el artículo de Richter y Pearl. De hecho, Pearl ganó el premio Turing y Richter era hasta muy recientemente, no sé si es todavía la editora en jefe de Artificial Intelligence. Y luego Pearl, posteriormente, después de escribir estos artículos sobre búsquedas estrellas y trabajó mucho en la optimización de Minimax, del recorte alfa-beta. Después fue el que inició realmente todo el movimiento de las redes causales bayesianas, donde se aborda la idea bayesiana de una manera completamente directa. Y da origen a una de las ramas más activas de hoy en día de la inteligencia artificial, que son las redes causales bayesianas. El autor de ese artículo es ese Pearl. Entonces, es un artículo de los 80, pero ahí se habla del problema de explorar los árboles de espacios de búsqueda utilizando las heurísticas de una manera formal. Y creo que pues escogí el artículo porque me parece que es una de las autoridades mayores que hubo en ese movimiento. Bueno, entonces el artículo es un ejemplo del trabajo formal de inteligencia artificial, ya en la operación de algoritmos de búsqueda en espacios de búsqueda muy grandes. Pues con esto, pues nos vemos el próximo jueves y el martes iniciamos el módulo de conocimiento. Sería todo, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta tengan? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.